Søren Kierkegaard nació en Copenhague en 1813 y murió a los 42 años habiendo escrito una obra que su época no supo completamente leer y que el nuestro necesita con una urgencia que él no podría haber anticipado. Era melancólico, brillante, incapaz de comprometerse con la mujer que amaba precisamente porque la amaba demasiado. Convencido de que su misión era decir verdades que nadie quería escuchar y dispuesto a pagar el precio social que esa convicción exigía, no escribió sobre la ansiedad desde la distancia clínica del que la observa en otros. La escribió desde adentro, con la precisión del cartógrafo que mapea un territorio porque lleva años perdiéndose en él, y lo que produjo en 1844, en un libro titulado El concepto de la ansiedad, no fue un manual de gestión emocional ni un tratado de psicología preventiva. Fue algo completamente diferente y completamente más útil. Una filosofía de la ansiedad que la trata no como el problema, sino como la señal. El miedo es incómodo, pero es manejable porque sabes exactamente dónde mirarlo. La ansiedad no tiene objeto. Esa es su característica definitoria y la razón por la que resulta tan desconcertante. No es la ansiedad de algo, sino la ansiedad ante nada, ante el vacío de la posibilidad pura, ante la apertura ilimitada de lo que podría ocurrir, y de lo que podrías hacer, y de lo que podría ser. Y precisamente porque no tiene objeto, no puede ser resuelta señalando hacia algo concreto, no como el enemigo, sino como el mensaje más honesto que tu interior puede enviarte sobre tu relación con tu propia vida. Existe una confusión que el lenguaje cotidiano produce con tanta consistencia que parece inocente pero que tiene consecuencias reales sobre cómo entiendes lo que sientes. La confusión entre la ansiedad y el miedo. Las usamos como sinónimos. Las tratamos como variantes del mismo problema. Y esa confusión, para Kierkegaard, no era un detalle menor, sino el error fundamental que hace imposible entender qué está ocurriendo realmente cuando la ansiedad aparece. El miedo tiene objeto. Tienes miedo de algo específico, de perder el trabajo, de que alguien enferme, de un peligro concreto e identificable. Y porque tiene objeto, el miedo puede ser evaluado, puede ser enfrentado, puede ser resuelto cuando el objeto desaparece o cuando se demuestra que no era tan amenazante como parecía. No desaparece cuando el peligro pasa, porque nunca hubo un peligro específico. Lo que hay es algo más profundo y más difícil de nombrar. La presencia de tu propia libertad, mirándote de frente. Existe una confusión que el lenguaje cotidiano produce con tanta consistencia que parece inocente, pero que tiene consecuencias reales sobre cómo entiendes lo que sientes. La confusión entre la ansiedad y el miedo. Las usamos como sinónimos, las tratamos como variantes del mismo problema. Y esa confusión, para Kierkegaard, no era un detalle menor, sino el error fundamental que hace imposible entender qué está ocurriendo realmente cuando la ansiedad aparece. El miedo tiene objeto. Tienes miedo de algo específico, de perder el trabajo, de que alguien enferme, de un peligro concreto e identificable. Y porque tiene objeto, el miedo puede ser evaluado, puede ser enfrentado, puede ser resuelto cuando el objeto desaparece o cuando se demuestra que no era tan amenazante como parecía. El miedo es incómodo, pero es manejable porque sabes exactamente dónde mirarlo. La ansiedad no tiene objeto. Esa es su característica definitoria y la razón por la que resulta tan desconcertante. No es la ansiedad de algo, sino la ansiedad ante nada, ante el vacío de la posibilidad pura, ante la apertura ilimitada de lo que podría ocurrir, y de lo que podrías hacer, y de lo que podría ser. Y precisamente porque no tiene objeto, no puede ser resuelta señalando hacia algo concreto. No desaparece cuando el peligro pasa porque nunca hubo un peligro específico. Lo que hay es algo más profundo y más difícil de nombrar. La presencia de tu propia libertad mirándote de frente. Lo que tu ansiedad te está diciendo. Hay una práctica que casi nadie realiza cuando la ansiedad aparece, porque va completamente contra el instinto natural que esa experiencia activa. Detenerse y escucharla. No gestionarla, no reducirla, no distraerse de ella. Simplemente preguntarle qué está señalando.
tratarla no como un mal funcionamiento del sistema nervioso, sino como un mensaje que tiene contenido específico, si estás dispuesto a leerlo. Kierkegaard argumentó que la ansiedad siempre apunta en una dirección precisa, hacia la posibilidad que no has elegido todavía, hacia la vida que podrías estar viviendo y que no estás viviendo, hacia la decisión que estás evitando tomar, hacia el cambio que sabes necesario y que sigues postergando porque la certeza de lo conocido, aunque sea incómoda, parece menos aterradora que la incertidumbre de lo posible. En ese sentido, la ansiedad es extraordinariamente leal. No te abandona porque no puede abandonarte, mientras la posibilidad no resuelta siga ahí. No disminuye permanentemente con técnicas de supresión, porque lo que señala no ha sido atendido. Y cuando finalmente la escuchas, cuando te detienes el tiempo suficiente para preguntarle hacia dónde apunta en lugar de cómo apagarla, frecuentemente encuentras algo que ya sabías pero que habías decidido no mirar directamente. Una relación que ya no funciona, un trabajo que ya no tiene sentido, una versión de ti mismo que dejaste de construir hace tiempo sin declararlo como decisión, la huida que te mantiene atrapado. El sistema moderno de gestión de la ansiedad tiene un problema estructural que Kierkegaard habría identificado con precisión. Está diseñado para reducir el síntoma sin atender la señal. Y cuando reduces un síntoma que es en realidad una señal, no resuelves nada. Simplemente bajas el volumen de algo que seguirá intentando ser escuchado con métodos cada vez más intensos. Piensa en los mecanismos más comunes que las personas usan para gestionar la ansiedad cotidiana. El scroll infinito que ocupa el espacio mental donde la ansiedad podría aparecer. El trabajo excesivo que llena cada hora disponible antes de que el silencio pueda producir incomodidad. El consumo constante de contenido que garantiza que ningún pensamiento propio tenga tiempo de completarse. La hiperactividad social que hace imposible estar a solas con lo que uno siente. Todos esos mecanismos funcionan en el corto plazo exactamente como están diseñados para funcionar. Reducen la intensidad de la experiencia ansiosa. Y todos fallan en el largo plazo por la misma razón. La posibilidad no atendida que generaba la ansiedad sigue ahí, intacta, esperando. Kierkegaard observó que la huida de la ansiedad produce un resultado paradójico. Multiplica exactamente aquello de lo que huye, porque cada vez que eliges el mecanismo de evitación en lugar de la pregunta honesta, confirmas implícitamente que lo que la ansiedad señala es demasiado amenazante para ser mirado. Y esa confirmación, repetida suficientes veces, construye alrededor de la posibilidad no elegida una carga de evitación que la hace cada vez más pesada y más difícil de aproximar. Kierkegaard es el filósofo del salto, no porque proponga la impulsividad, ni porque celebre la irracionalidad, sino porque identificó con una claridad que ningún sistema de pensamiento anterior había alcanzado, que hay un momento en la vida humana donde el análisis termina y la decisión debe ocurrir sin garantías. Un momento donde seguir pensando es en realidad otra forma de evitar, donde la única manera de salir del mareo es dejar de mirar el abismo y moverse. El salto no es ciego, es el movimiento que se hace después de haber pensado todo lo que puede pensarse y haber reconocido que el pensamiento no puede eliminar la incertidumbre que permanece. Que ninguna cantidad de análisis adicional producirá la certeza que el ego busca antes de comprometerse. Que la libertad que produce la ansiedad no puede ser resuelta pensando más sobre ella, sino solo ejerciéndola, eligiendo, moviéndose en alguna dirección, aunque esa dirección no esté garantizada. Lo que Kierkegaard observó es que la ansiedad tiene una función temporal precisa. Aparece en el umbral, en el espacio entre lo conocido y lo posible, y su duración depende de cuánto tiempo permaneces en ese umbral sin moverte. Permaneces porque el salto aterra, pero lo que Kierkegaard descubrió, y lo que hace que su filosofía sea tan incómoda y tan necesaria simultáneamente, es que el umbral no es un lugar donde se puede vivir indefinidamente. La ansiedad crónica es la señal de alguien que lleva demasiado tiempo parado en un umbral que solo puede ser cruzado moviéndose. Kierkegaard escribió otro libro que es la continuación natural de El concepto de la ansiedad, aunque pocos lo leen como tal. Lo tituló La enfermedad mortal, y su tema central es la desesperación.
no la desesperación dramática del que ha perdido todo y lo sabe. La desesperación silenciosa, normalizada, del que lleva años viviendo una vida que no eligió genuinamente y que ha dejado de preguntarse si podría ser diferente. La conexión con la ansiedad es directa y precisa. La ansiedad es la señal que aparece cuando la libertad está presente y no ha sido ejercida. La desesperación es lo que ocurre cuando esa señal ha sido ignorada durante suficiente tiempo, cuando el mecanismo de evitación se ha vuelto tan habitual que ya ni siquiera produce ansiedad visible, porque la posibilidad ha sido enterrada tan profundamente que ya no puede hacer suficiente ruido para ser escuchada. Kierkegaard describió la desesperación como la enfermedad de no querer ser uno mismo, no en el sentido del rechazo consciente, sino en el sentido más sutil y más común, el de construir una vida que funciona según los criterios de otros, que cumple las expectativas del entorno, que produce resultados medibles y aprobación social, y que simultáneamente tiene la sensación persistente y difusa de que algo esencial está ausente, sin que nadie pueda señalar exactamente qué. Esa sensación no es un síntoma menor. Es la forma que toma la ansiedad cuando ha sido suprimida durante demasiado tiempo y ya no puede expresarse como urgencia, sino solo como vacío. Los 3 estadios y la ansiedad de cada uno, Kierkegaard organizó su filosofía alrededor de una idea que resulta extraordinariamente útil para entender por qué la ansiedad cambia de forma a lo largo de una vida. La idea de que el ser humano puede existir en 3 estadios diferentes, cada uno con su propia lógica, sus propios valores y su propia forma específica de ansiedad. El estadio estético es el de quien organiza su vida alrededor del placer, la novedad y la intensidad de la experiencia inmediata. No en el sentido superficial del hedonismo, sino en el sentido más amplio del que vive para sentir, para experimentar, para consumir lo que la vida ofrece antes de que se acabe. La ansiedad de este estadio es el aburrimiento profundo, la sensación de que ninguna experiencia satisface completamente, que el placer siempre deja un residuo de vacío que exige la siguiente experiencia con más intensidad. Don Juan es para Kierkegaard la figura perfecta de este estadio. Alguien que persigue la intensidad infinitamente precisamente porque ninguna conquista específica puede satisfacer lo que en realidad busca. El estadio ético es el del que ha elegido el compromiso, la responsabilidad, la vida organizada alrededor del deber y la consistencia. Su ansiedad es diferente. Es la ansiedad de quien descubre que cumplir perfectamente con todas sus obligaciones no produce la plenitud que prometía, que hacer siempre lo correcto no responde la pregunta sobre si lo correcto que está haciendo es también lo suyo. El estadio religioso, el más alto para Kierkegaard, es el del salto hacia una relación directa con lo absoluto, con lo que trasciende tanto el placer como el deber. Su ansiedad es la más radical, la del que se entrega completamente sin garantías de retorno. La ansiedad y la autenticidad Kierkegaard fue el primero en usar la palabra autenticidad en el sentido que el siglo XX adoptaría y popularizaría, aunque él no usara exactamente ese término. Lo que describió con la precisión de quien lo vivía constantemente era la diferencia entre existir según lo que uno genuinamente es y existir según lo que el entorno espera que uno sea, y argumentó algo que resulta incómodo para quien prefiere la comodidad de la conformidad, que la ansiedad es el precio exacto e inevitable de la autenticidad. Vivir auténticamente significa tomar decisiones que no están completamente validadas por el consenso social. Significa elegir una dirección que no tiene garantía externa de ser la correcta, porque la corrección que importa es interior y no puede ser verificada por nadie que no seas tú mismo. Significa asumir la responsabilidad completa de lo que eres y de lo que haces, sin poder dividir esa responsabilidad con la costumbre, la expectativa o la aprobación ajena. Y todo eso produce ansiedad. Inevitablemente, estructuralmente, no como señal de que algo está mal, sino como confirmación de que algo genuino está ocurriendo. La persona que nunca siente ansiedad existencial, que siempre sabe exactamente qué hacer porque siempre hace lo que todos esperan, no ha eliminado la ansiedad. La ha suprimido cediendo su libertad. Ha comprado la tranquilidad del que no tiene que elegir porque ya no elige nada. Kierkegaard consideraba esa tranquilidad
la forma más costosa de bienestar posible, porque su precio era la vida propia, la vida que solo puede ser vivida desde adentro y que nadie más puede vivir en tu lugar. El individuo frente a la multitud Kierkegaard tenía una relación profundamente conflictiva con la multitud y escribió sobre ella con una intensidad que sus contemporáneos encontraron escandalosa, no porque despreciara a las personas individualmente, sino porque observó algo sobre el comportamiento colectivo que le parecía filosóficamente devastador. Que la multitud ofrece exactamente lo que la ansiedad de la libertad hace más tentador en los momentos de mayor vértigo, la posibilidad de dejar de ser individuo y disolverse en algo más grande que no exige decisiones propias. Seguir a la multitud alivia la ansiedad de manera inmediata y real. Cuando haces lo que todos hacen, cuando piensas lo que todos piensan, cuando eliges lo que el consenso ya ha elegido por ti, el peso de la libertad desaparece temporalmente, porque la libertad ha sido delegada. Ya no necesitas decidir quién ser porque el grupo ya lo decidió. Ya no necesitas enfrentar el mareo del abismo porque estás en terreno firme y colectivamente validado. Esa es la promesa de la multitud, y es una promesa que cumple en el corto plazo con una eficiencia que la autenticidad no puede competir. Pero Kierkegaard señaló el precio con una precisión que el mundo de las redes sociales ha hecho más visible que nunca. Cada vez que la multitud decide por ti, te alejas un paso más de la posibilidad de saber quién eres cuando nadie está mirando. Cada like que buscas, cada opinión que adoptas por pertenencia antes que por convicción, cada decisión que tomas para no diferenciarte del grupo, deposita una capa más sobre lo que genuinamente eres, hasta que encontrarlo requiere un trabajo de excavación que la mayoría prefiere no emprender. La ansiedad como maestra Kierkegaard llegó a una conclusión que invierte completamente la manera en que la cultura contemporánea entiende la relación deseable con la ansiedad. No dijo que el objetivo es eliminarla. No dijo que el sabio es el que no la siente. Dijo algo radicalmente diferente y radicalmente más útil. Que las personas que aprenden a relacionarse con su ansiedad en lugar de suprimirla, desarrollan una capacidad interior que ninguna otra experiencia puede producir. La llamó la escuela de la posibilidad. La idea es precisa. Quien atraviesa la ansiedad en lugar de evitarla, quien se detiene en el mareo en lugar de huir inmediatamente hacia el terreno seguro, quien sostiene la incomodidad de la libertad no resuelta el tiempo suficiente para escuchar lo que señala, desarrolla una relación con su propia interioridad que el que siempre evita nunca alcanza. Aprende a distinguir entre la ansiedad que señala una posibilidad genuina y la ansiedad que es simplemente el eco de un miedo antiguo que ya no corresponde a ninguna amenaza real. Aprende a usar el malestar como información, en lugar de como señal de alarma a silenciar. Lo que esa capacidad produce no es la ausencia de ansiedad, es algo más valioso, la ausencia del miedo a la ansiedad. La persona que ha aprendido a atravesar su ansiedad, en lugar de huir de ella, ya no organiza su vida alrededor de evitar los estados incómodos. Puede tomar decisiones difíciles sin esperar que la certeza llegue primero. Puede moverse en direcciones que producen vértigo, porque sabe que el vértigo no es el peligro, sino la señal de que algo que importa está disponible. Esa libertad respecto a la propia ansiedad es, para Kierkegaard, la forma más concreta de madurez psicológica que existe. El otro lado del abismo, Kierkegaard, no prometió que el otro lado del abismo fuera fácil. No prometió que el salto resolviera todos los problemas, ni que la ansiedad desapareciera para siempre una vez que la libertad fuera ejercida. Lo que prometió, con la precisión del que lo había vivido repetidamente, era algo más modesto y más real, que el otro lado existe, que hay vida después del vértigo, que la persona que atraviesa su ansiedad en lugar de huir de ella, encuentra algo que el que siempre evita nunca encuentra, el contacto genuino con su propia existencia. Ese contacto no es un estado permanente de paz ni una iluminación que elimina la dificultad. Es algo más cotidiano y más significativo, la sensación de que las decisiones que tomas son tuyas, que la vida que vives, con sus incertidumbres y sus costos, fue elegida desde un centro interior real y no simplemente adoptada por conveniencia o por conformidad. Que cuando miras hacia atrás, no ves una acumulación de evitaciones,
sino una serie de momentos donde estuviste presente en tu propia libertad, aunque esa presencia produjera vértigo. Kierkegaard vivió con ansiedad toda su vida. Murió joven, solo, habiendo renunciado al amor que más quería porque las exigencias de su interior le parecían incompatibles con las de una vida compartida convencional. No es un modelo de vida equilibrada en el sentido que el mundo contemporáneo promueve. Es algo diferente y más honesto. El modelo de alguien que se tomó en serio su propia libertad hasta el final, con todas las consecuencias que esa seriedad produce. Finalmente, lo que Kierkegaard nos deja no es un método para eliminar la ansiedad, sino una invitación a cambiar la pregunta. En lugar de preguntarte cómo reducir lo que sientes, preguntarte qué te está diciendo lo que sientes. En lugar de buscar la técnica que baje el volumen, buscar el valor de escuchar el mensaje antes de silenciarlo. Porque tu ansiedad, en el análisis de Kierkegaard, no es tu enemiga. Es la voz más honesta que tienes sobre la distancia entre la vida que estás viviendo y la vida que sabes que podrías vivir si finalmente decidieras asomarte al abismo sin apartar la mirada.